los padrinos y se hace una bulla ahí de todo y todos alegres, ¿verdad? Ese es un compromiso, lo que nosotros damos al mundo. Un compromiso también es una obligación. A veces tenemos un compromiso cuando decimos que vamos a ir con cierta persona porque necesita ayuda y alguien te llama más, dice, no puedo ir porque ya tengo un compromiso, ¿verdad? Ese es un compromiso. Pero la Biblia nos habla de diferente forma en el compromiso. El compromiso de la Biblia nos dice que amaremos siempre al Señor, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Ese es un verdadero compromiso que debemos de recordar todo el tiempo, el compromiso que el Señor nos da. Recordemos que si no hay un compromiso, como que no tenemos nada serio. Pero cuando hay un compromiso, sabemos que tenemos que hacerlo. Si para el mundo lo podemos hacer, que es del mundo, ¿cuánto más no lo podemos hacer si es para el Señor? Y para el Señor tenemos que hacerlo lo mejor, porque el Señor se merece todo lo mejor. Y para empezar, podemos abrir su Biblia en Primera de Samuel 3, del 4 al 10. Vamos a ver qué nos dice la Biblia esta noche. Cuando estemos listos, me dicen un amén. Del 4 al 10. Vamos a hablar de un jovencito que muy jovencito fue llamado al compromiso de servir al Señor. Sí, yo lo tengo en la versión Dios habla hoy. Si lo pudiera poner, Sandra, Dios habla hoy. Bueno, está bien, Reina Valera está bien. Ok, ahí está. Vamos a leer. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Padre Santo, que tu bendita, gloriosa palabra, Señor,
sea, Señor Padre Santo, la que necesitamos, Señor, en esta noche, el llamado que tú tienes para cada uno de mis hermanos y hermanas, los que estamos aquí en esta noche y los que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Sabemos que tú nos hablas cada noche, tú nos hablas por medio de sueños y que nosotros entendamos el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tú nos llamas a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene un ministerio, Señor, que cumplir, Señor. Eso es la voluntad tuya, Señor. Padre glorioso, Señor, Espíritu Santo, usa a este humilde siervo, Señor, con tu palabra. Que seas tú poniendo palabras en mis labios, en mi boca, Señor, que no sea la mía, sino que sea la tuya, Señor, para que pueda ministrar, Señor, todos los que estamos presentes y los que nos ven por las redes sociales, Señor, y que haya dirección tuya siempre, Señor. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes escucharon, Samuel no entendía el llamado. No sé si nosotros estamos en la misma situación, pero me imagino que nos pasa lo mismo. Dios nos habla y nos habla, no sé cuántos años tengamos en el ministerio, pero Dios nos llama cada día a que vengamos y que cumplamos, Señor, la voluntad del Señor, porque cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio y que tenemos que cumplir. Dice la palabra, Señor, que se cumpla su voluntad y no la nuestra, todos los días, todos los días. Él tiene un propósito para nosotros y ese propósito debemos de cumplirlo al pie de la letra si verdaderamente creemos en el Señor y lo amamos. Porque si no lo amamos, sabemos que no vamos a hacer nada. Todo viene con amor, con amor. Y si lo hacemos con amor, el Señor se regocija. Porque no vamos a hacer un ministerio a fuerzas. A fuerzas el Señor no le va a gustar. Recordemos a los hijos de Aarón cuando ofrecieron un holocausto que el Señor no se los pidió. Ofrecieron un fuego extraño y Dios los consumió porque no lo estaban haciendo de corazón. Y el Señor nos ve nuestro corazón cuando lo hacemos de verdad, con agrado. Podemos engañar a todos los hermanos, al pastor, al predicador, a todos los que vemos en la calle, pero dígame, ¿cómo podemos engañar a Dios? Si ustedes saben la respuesta, dígamela, porque yo no sé cómo poder engañar a Dios, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe cada pensamiento. ¿Cómo podemos engañarlo? Es imposible. Por eso nosotros debemos de escuchar la palabra cada noche. Cada noche que vamos a descansar, pidamos en oración que podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros, porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. No pueden decir, no, pues es que yo no, a mí el Señor no me ha hablado. A todos nos habla el Señor. Todos nos habla el Señor. De una forma u otra, pero todo nos habla el Señor. Que no queramos entender sería otra cosa, seríamos rebeldes, pero todos tenemos que escuchar la voz del Señor, porque tenemos que saber diferenciar cuando nos habla el Señor y cuando nos habla el enemigo, porque también hay dos cosas. Tanto nos puede hablar el Señor, tanto nos puede hablar el enemigo. Y tenemos que estar listos, tener discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber que es del Señor. Porque no simplemente nos vamos a ir a la deriva. No, es que me habló el Señor. Fíjese, así en modo de testimonio, conocí a un hermano que dijo que le habló el Señor en la noche, que tenía que hacer su ministerio de evangelista, pero que tenía que divorciarse de su esposa. Te pone a pensar, eso no es de Dios. Dios no quiere que te divorcies de tu esposa. Jamás haría eso. Entonces se contradeciría la palabra.
el que no conoce la palabra le puede decir, a lo mejor es cierto, pero conocedores de la palabra, el Señor nos da el discernimiento, decimos, eso no es palabra del Señor. Pero pasa en la vida. Dice, la vida siempre presenta momentos de duda, ¿cierto? Porque no sabemos si es de Dios o no es de Dios. Y de indecisión. Todo ser humano titubea en algún momento de su vida. No hay personas que se mantenga firme todo el tiempo. Hasta las personas más fuertes deben de enfrentar momentos donde flaquean y caen, como la Biblia describe la vida con fidelidad en ella. Valentía también pasaron por momentos de duda y temor y debilidad. Todo mundo, hasta el más fuerte, pasó debilidad. Dígame que Sansón no pasó debilidad. Dígame que David no pasó debilidad. Todos pasamos debilidad, y ellos que fueron unos grandes héroes de la fe. Si ellos pasaron debilidad, ¿cómo estaremos nosotros, hermanos? También. En Mateo 11:12 nos dice la Biblia, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La historia de Juan, hablemos ahora esta noche de Juan, otro gran siervo que también tuvo un compromiso. La historia de Juan el Bautista, una de las personas más recias que presenta el Nuevo Testamento, lo conoce por su nombre o su sobrenombre, que más bien era una descripción de su ministerio, como Juan el Bautizador o Juan el Bautista. De acuerdo al Evangelio según San Mateo, Juan era un predicador que desarrollaba su ministerio en el desierto de Judá. En Mateo 3:1 lo dice. Cerca del río Jordán, es evidente que era un predicador carismático, que no respondía a los intereses de las escuelas rabínicas de Jerusalén. El mensaje de Juan se alejaba de las prédicas de los fariseos y de los saduceos y se acercaba a la proclamación de la comunidad y esenia de Qumran. En esos días, Juan, uno se puede imaginar que su predicación era todo distinto a la que la gente estaba acostumbrada. Por eso se les caía extraño que venía un hombre predicando una palabra diferente a lo que estaban acostumbrados. Y en su prédica llamaba al pueblo judío al arrepentimiento. Esto ciertamente era extraño, dado a que Juan le estaba hablando al pueblo escogido, a los descendientes de Abraham, Moisés y David. Se supone que el mensaje de arrepentimiento debía de estar dirigido a los pueblos gentiles. Si recordamos, Juan venía delante de Jesús predicando el arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero Juan lo dirige al pueblo escogido diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3:2. Es de esperar que el mensaje de Juan presentó un grave desafío al pueblo judío. Muchos líderes religiosos tradicionales veían a Juan como un insolente que desafiaba las tradiciones de los antepasados. Quizás lo más insultante era que Juan le requería a la gente
que respondía a su mensaje, que confesaran sus pecados y se bautizaran. Eso dice en Mateo 3:6. ¿Por qué? Decían, ¿por qué quieren que se bauticen? Porque los judíos no practicaban el bautismo como rito de iniciación a la fe. No sé si recuerden, pero ellos no bautizaban, los judíos, en ese tiempo. Los que bautizaran eran a los extranjeros. Vamos a leer ahorita mismo. Aquí mismo nos dice, porque los judíos no practicaban el bautismo como rito inicial de la fe. La circuncisión era el ritual de la iniciación reconocido por la ley de Moisés. Si recordamos, ellos no practicaban el bautismo, pero ellos practicaban la circuncisión. Después de ciertos días, el niño debe ser circuncidado. Para que todo quede claro, todo niño judío debía de ser circuncidado, pues ese era el símbolo de lo que lo identificaba como descendiente de Abraham. El que no estaba circuncidado, decían, ese no puede ser descendiente de Abraham. Tenían que ser circuncidados, no bautizados, circuncidados. En el judaísmo solo se bautizaba a las personas extranjeras que se convertían a la fe hebrea. Este ritual era conocido como el bautismo de proselitos. O sea, si un gentil se quería comprometer un compromiso con la fe judía, tenía que bautizarse. A ellos no los circuncidaban, pero a ellos sí los bautizaban. ¿Pero por qué ellos sí, los judíos no? Vamos a ver. Ese bautismo simbolizaba el lavamiento de los pecados antiguos. Por lo tanto, cuando Juan le pide al pueblo judío que se bautice, lo está tratando como si fuera un pueblo pagano. Los judíos no entendían por qué Juan nos quiere bautizar si los que se tienen que bautizar son los gentiles. ¿Por qué ahora nosotros? Por eso los rabinos, los sacerdotes decían, este es un hombre extraño, está cambiando nuestras tradiciones. Y nadie le creía. En este tiempo, si aplicamos lo que nos dice ahora la palabra, pasamos a lo mismo. Cuando estamos en la iglesia tradicional, también bautizan a los niños, pero cuando pasamos a ser evangélicos, sabemos que eso no es lo que el Señor manda. Si ponemos las dos cosas, algo parecido estaba pasando igual. Y ellos no entendían como nosotros, nuestros familiares, cuando les decimos que el bautizo de los niños no es lo que el Señor pide, ellos nos ignoran. Y si les decimos que son tradiciones, ellos dicen, no sé quién les metió eso, pero nosotros desde muchos años, la abuelita, la tatarabuelita y todos nos han enseñado que se deben de bautizar de niños, según para quitarle el pinguito que tiene, dicen ellos, el pingo o los pecados. Y es difícil a veces de que nos crean, porque nosotros hemos pasado las experiencias. Ellos nos han preguntado, ¿ustedes los bautizaron? Y le dije, ¿cierto?
No puedo negarlo, pero si dijera que no, porque yo no me acuerdo cuando me bautizaron. Y ni siquiera yo le pedí a mi papá o mis padres que me bautizaran. Y si me bautizaron, ni me acuerdo. Pero les digo, esa es una tradición. Lo mismo que estaba pasando con Juan cuando quiere bautizar a los judíos en vez de los gentiles. Yo sé que es un poquito difícil de que ellos entiendan, pero solamente los llevamos en oración, que algún día el Señor les abra el entendimiento y ellos algún día puedan entender como nosotros entendimos algún día de que estábamos equivocados. Sigamos adelante. Quizás ahora podamos comprender mejor la controversia en la que Juan se enfrenta a los saduceos cuando dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, fíjese que ellos sí se querían bautizar y los judíos no. Pero Juan era un hombre, como dice la palabra, recio. Él no tenía miedo a nada. Él hablaba como el Señor lo dirigía y no tenía temor de la palabra que saliera de su boca, porque sabía que lo respaldaba el Señor. ¿Qué es lo que les decía? Generación de víboras. ¿Se puede imaginar que nosotros le digamos a nuestros familiares esas palabras? No me quiero ni imaginar cómo nos tocaría. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, 7 al 10. Juan deja claro que la fe no es hereditaria. Ser descendiente de Abraham es algo espiritual, no genético. Yo siempre creía cuando nos decían que Abraham es el padre de la fe, pero en mi incredulidad, en mi forma de no estudiar detalle a detalle lo que dice la Biblia, yo pensé, a lo mejor traigo sangre de Abraham, porque es el padre de la fe. Pero ahorita nos está diciendo que la fe no se hereda por los genes, la fe se hereda por lo espiritual. Y no en genético. Y yo pensaba que por medio de los genes. En esto su mensaje es congruente con las enseñanzas del apóstol Pablo en Romanos cuando describe a Abraham como el padre de la fe, tanto de las personas judías como las que no lo son. El apóstol Pablo en Romanos 4 nos dice y nos enseña que Abraham es nuestro padre de la fe, pero no especifica que genéticamente, pero ahorita lo estamos entendiendo, sí es nuestro padre de la fe, pero espiritualmente. Entonces queda claro que sí es nuestro padre de la fe. ¿Por qué? Porque espiritualmente es nuestro padre y no lo podemos negar si en verdad seguimos el camino que él siguió de ser un hombre con compromiso al Señor. Ahora bien, el mensaje de Juan no se queda en el llamado
al arrepentimiento solamente. Juan le echa sal a la herida cuando habla de la pronta llegada del Mesías, enviado por Dios para salvar a la humanidad. Juan decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando yo leí esta palabra y dije, ¿qué significa la era? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de donde en el rancho van a sacar el trigo, le llaman era, un lugar donde trillan el trigo, donde se aparta el trigo con la paja. Entonces la era es el pueblo, el trigo somos nosotros y la paja son los que no han aceptado al Señor y que dice que los echará al fuego donde nunca se apagará. Dije, wow, si nosotros les decimos a nuestros seres queridos que no han aceptado al Señor, que ellos son como la paja, oremos al Señor que nos entiendan, porque nadie se va a querer quemar como la paja, donde el fuego nunca se va a apagar. ¿Qué quiere decir ahí? El infierno. Más claro no está, el infierno. Si con eso ellos no entienden, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Qué más podemos hacer? Esta profecía se cumplió el día cuando Jesús llegó a las riberas del Jordán para ser bautizado por Juan. De primera intención, el bautista se negó a bautizar a Jesús diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque sí, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, del 15 al 17. Es evidente, pues, que Juan el Bautista reconoció el señorío de Jesucristo, lo reconoció como el Mesías, como el Cristo enviado por Dios para salvar a la humanidad. Además, queda claro que Juan era un hombre recio, que no temía enfrentarse a las autoridades para proclamar el mensaje profético recibido de parte de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos miedo de predicar la palabra en cualquier lugar y habiendo un lugar donde no hay persecución, ¿por qué tenemos que tener miedo? Juan desafiaba a las autoridades. Nosotros no estamos desafiando a las autoridades todavía, pero tenemos el compromiso de cada día de hablar de la palabra de Jesús, porque eso es lo que el Señor quiere, el compromiso de hablar de Jesús. Si cada día nos comprometiéramos un compromiso
de hablar la palabra y llevar un conteo, decir, hoy yo le prediqué a 5, a 4, a 3, yo sembré la semilla porque yo sé que yo no los voy a convencer, el Señor es el que va a convencer. Yo simplemente siembro la semilla cada día y el Señor hará la obra. Si hacemos el compromiso de cada día, como Juan, de sembrar, no sé cuántas semillas hacemos en el día, porque si salimos en el mercado, en el trabajo, donde quiera que vayamos, hablarles de Jesús, decirles que el Señor viene pronto. Yo sé que mucha gente no quiere entender. Le decimos, tú estás viendo las señales que están pasando, son proféticas, cuántas cosas extrañas están pasando y aún así no se quieren arrepentir. Tenemos que hablarles como Juan, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vengan al Señor antes que sea demasiado tarde. Como dijo el profeta Isaías, busquemos al Señor antes que sea demasiado tarde. Algunos capítulos después volvemos a encontrar la figura de Juan, pero el cuadro ha cambiado. Juan ya no está predicando en el desierto, sino está encarcelado en Galilea. Si recordamos, por predicar la verdad, Juan lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque simplemente decía la verdad. Él no quiso ocultar la verdad y no decir una mentira cuando decía al rey Herodes que estás haciendo pecado al robarle la mujer de tu hermano y lo echó a la cárcel. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo, no hacer comprados por una mentira, sino siempre decir la verdad, aunque cueste la vida. Yo sé que no estamos en los zapatos de Juan, pero él nos ha dado un gran ejemplo. No importa lo que le costó la vida, él jamás negó la verdad. Y nosotros debemos de hacer seguidores de eso, de la verdad, lo que Jesús nos manda, a predicar la verdad. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro rabí? Otro, respondió Jesús y les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que hoy oís y veéis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. En estos días también podemos tener dudas como tuvo Juan. Juan bautizó a Jesús y todavía le quedaba alguna duda de si será el Mesías o no será. Y nosotros estamos en estos días en lo mismo, teniendo dudas igual. ¿Estaremos en el camino correcto o estaremos equivocados? Pero cuando el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué más podemos decir? Estamos en el correcto. Pero aún así dudábamos. Pero cuando leemos la palabra, decimos, estamos en el camino correcto.
Y Juan entendió porque también le dijo, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los ciegos ven. Esas palabras sabias que el Señor le mandó a Juan, le hicieron remar en su mente que él era el Mesías. Ya no hubo ninguna duda, así como nosotros estamos seguros por medio de la palabra del Señor. No porque lo que nos predican, sino por la palabra. Los discípulos de Juan se fueron satisfechos, pero los de Jesús quedaron llenos de dudas. Entonces Jesús comienza a hablar sobre el ministerio de Juan diciendo, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, que saliste a ver al desierto una caña sacudida, el viento, o que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver a un profeta? Si os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mateo 11 del 17 al 11. En la Biblia, los juramentos solamente se hacen 3 veces. Por eso Jesús les pregunta 3 veces, ¿qué vinieron a ver? Al desierto, ¿acaso vinieron a ver las cañas que rodeaban las riberas del río Jordán? ¿Acaso vinieron a ver a los nobles que visitaban sus casas y palacios de verano, que se encontraban desde el Jordán hasta Jericó y el mar salado? Pues no. Juan fue un profeta y mucho más que un profeta. Finalmente Jesús pronunciaba una de las frases más difíciles de interpretar que contienen los evangelios desde los días de Juan Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una frase que debemos de escudriñar en Mateo 11:12. ¿Cómo interpretar esta frase? El texto puede ser interpretado de 2 maneras distintas. Por un lado, los violentos pueden ser enemigos del evangelio que tratan de destruir al pueblo de Dios. Pero por otro lado, hay quienes piensan que los violentos son los creyentes, valientes, que se esfuerzan por alcanzar la salvación. Hoy yo me ubico en la segunda opción. Creo que Jesús dice que el reino de Dios solo lo alcanzan las personas comprometidas que día a día toman su cruz y le seguimos a Jesús hasta alcanzar la salvación. ¿Cómo lo creen ustedes, hermanos? Yo lo creo así, que los violentos somos los valientes, que perseveramos cada día, tomando nuestra cruz, crucificando nuestra carne a todos los malos deseos. Porque ¿quién no tiene malos deseos? Todos tenemos malos deseos. Pero por eso llevamos nuestra cruz, para crucificarla en el momento que la carne quiere hacer cosas que no son agradables a nuestro Dios.
Porque todos tenemos malos hábitos, hermanos, todos pasamos por malos momentos, todos. Como dijimos anteriormente, hasta los más fuertes, hasta los más santos. Creo que Jesús dice que el reino de Dios no fue hecho para los cobardes, sino para valientes, dispuestos a arriesgarlo todo por su compromiso con Jesucristo. Esos somos nosotros, los valientes. ¿Qué dice la palabra? Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Eso es lo que somos nosotros. Y lo seremos. Y recordemos eso siempre. En conclusión, esta noche, hermanos, el ejemplo de Juan y las palabras de Jesús son un gran desafío para nosotros hoy en día. No importa las experiencias, los éxitos y las cumbres espirituales del pasado, hoy Dios nos llama al compromiso. No importa todo el éxito que tengamos como predicadores, como el ministerio que el Señor nos ha dado. Renovemos el compromiso cada día. Eso es lo que le agrada al Señor, hacer lo que le agrada al Señor. Dios nos llama cada día al compromiso. Alcanzar el reino de Dios requiere responsabilidad, requiere compromiso y sobre todo amor. Por lo tanto, no permitamos que los embates de la vida nos desanimen. No abandonemos la fe. No olvidemos a nuestro compromiso. No neguemos a Cristo Jesús. No apaguemos al Espíritu Santo. No le demos la espalda a nuestros hermanos y hermanas de la fe. No nos olvidemos de nuestra familia de sangre. Seamos siempre valientes. Perseveremos en la fe. Arrebatemos el reino en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche, bendita noche que tú nos has dado, Señor, para reflexionar en tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, haya sido de bendición a mis hermanos y hermanas, los que están aquí, los que nos ven por las redes sociales, Señor, que pueda ser, que haya sido de edificación, Señor, y que renovemos cada día ese compromiso, Señor, de estar, Señor, siempre a tu lado, Señor, en todo tiempo, Señor, que ganemos almas para tu reino, Señor, y que seamos de testimonio grato donde quiera que tú nos lleves, Señor, en cada día, Señor, que nunca, Señor, Padre Santo, Señor, nos neguemos a ser seguidores tuyos, Señor, sino con valentía, digamos, somos seguidores de Cristo, y que nada nos pare, Señor, en hablar de tu palabra, Señor, que seamos esos embajadores de tu palabra donde quiera que tú nos lleves, Señor. Llévanos a nuestra casa en esta noche, Señor, con bien activamos tus ángeles para que vayan limpiando el camino que vamos a recorrer para llegar a nuestros hogares. Oramos también por aquellos que hoy no pudieron venir, pero los bendecimos de aquí grandemente, Señor, y que, Señor, que en la siguiente reunión, Señor, estemos todos unidos como Cristo quiere que estemos unidos, gozándonos delante del Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.